que hemos tenido una recogida brutal. Hemos aumentado un 40% respecto al año pasado en participación de mentores, participando con grandes empresas de Aragón. Creemos que es uno de los proyectos más potentes de AGE Aragón, puesto esto que comentamos de toda la inexperiencia que tenemos y la riqueza que nos aporta un proyecto como este, y esperamos eso, que sea una edición, ¿no?, de ya un proyecto que se consolide a lo largo del tiempo, porque al final el tener este tipo de iniciativas son vitales para los jóvenes empresarios. El resultado de esta cuarta edición y de lo que supone la iniciativa en sí no hace sino impulsar el ánimo con el que ya desde el Gobierno de Aragón, desde el propio Departamento de Economía, Industria y Empleo, tomamos todo este espíritu de cooperación. Es la fórmula de una alianza que trae un gran empuje. Los jóvenes emprendedores con su ilusión y su ímpetu, y la experiencia y generosidad de las empresas, pero sobre todo de las personas, que esperemos que esta cuarta edición solo sea el arranque de una gran consolidación por el bien que todos buscamos, el bien de un Aragón más competitivo. Una ocasión de tener una visión externa sobre tu negocio y de tener, bueno, pues unas ideas de un profesional con larga trayectoria, de un empresario que te puede ayudar, bueno, pues a superar esos pequeños obstáculos que a lo mejor tú no sabes cómo hacerlo o no los ves en ese momento. Ha sido absolutamente fenomenal poder contar con la mentoría de un alto directivo, en este caso de Manjumel. Pues nos ha aportado una visión de negocio completamente diferente a lo que otro tipo de asesores o de mentores te pueden dar. Una experiencia muy bonita y, por otro lado, te da tiempo de poderte ordenar a ti mismo como para decir, en el poco tiempo que tenemos, qué es lo que a ellos les puede interesar, qué es a lo que ellos necesitan, y eso también es, desde el punto de vista personal, una buena práctica. A mí me parece un lujo poder estar en este programa. Los jóvenes empresarios se merecen todo nuestro apoyo, porque la verdad es que hoy en día demuestran ser unos valientes y unos osados. Llega un momento que no sabes quién mentoriza a quién.